Cuarto grupo de días del calendario mexicano, Hueytosostli, la gran espera, también llamada Hueytosostli, la gran vigilia, Huelitosostli, la gran espera, veintena dedicada a Tlalocantecutli, Chalchutlicue, Centeotl y Chicomecoatl. Comienzan los primeros días de humedad. Llegan a presentarse lluvias, con las cuales los campos son regados y el crecimiento de los sembradíos da continuidad a la veintena anterior. Se forman los primeros cauces y flujos de agua y por lo tanto la humedad en el ambiente se hace presente. Los calores persisten. Esta temporada sigue siendo de espera para todos. Son tiempos de vigilar los campos para que no sean destruidos por plagas o animales silvestres. Algunas plantas esta veintena dan su estirón, creciendo considerablemente. Los grupos de vigilantes se hacen más grandes y fuertes, ya que al crecer las siembras es más complicado observar los campos. Se forman grupos de insectos característicos de los calores y la humedad. Existe mucha fecundidad en estos días para el crecimiento de las plantas, los animales y las corrientes de agua que comienzan a dar vida a los campos y bosques. La vida en el planeta ha comenzado de nuevo. Es por eso que se considera una veintena femenina. Se agradece el comienzo de la abundancia. Se usaban durante esta veintena atuendos de color amarillo y blanco. Las ceremonias eran para pedir a Tlalocantecutli y Chalchutlicue que cumpliesen con humedecer la tierra, que no faltara el sustento, además para que floreciera la belleza de los campos. Los alimentos recomendados de esta veintena son tortillas, pinole, maíz tostado, frijoles, frutas y verduras. Recuerda durante esta veintena visitar los campos, cuidar las plantas que tienes en casa, aprender sobre el cultivo de alguna planta, hidratarte bien. En esta veintena, cuida a las mujeres de casa, trabaja en tus planes, con las lluvias mójate, báñate y toma una infusión calientita. También come productos naturales y dulces.